Ahora deberíamos estar grabando. Ya, deberíamos seguir sin muchas interrupciones ahora. Ya, entonces, está esta idea básica de que en el fondo la anomia Durkheim la entiende como una patología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entiende la sociedad como un organismo. ¿Ya? Y eh, esta patología en particular tiene que ver con asuntos de intensidad y de armonía, digamos, ¿no es cierto? De regulación. ¿Ya? Entonces, una figura muy obvia para entender la anomia es, por ejemplo, con la idea de tensión, ¿no? Casi como en la música, con la cuerda musical, o sea, cuando uno afina las cosas. ¿Ya? Las cosas no van bien, no están finas, digamos. ¿Ya? Un cuento no es fino, no es elegante en la sociedad. ¿Ya? Algo va mal. ¿Ya? Y eso que va mal no encuentra un elemento de compensación, ¿no es cierto? Genera una discordia. ¿Ya? De tal manera que uno puede entender la modernidad completa con Durkheim, completa, ¿ya? Como la superación de esa discordia, ¿ya? Que nace con la transición, en el fondo, de la eh, hipercoerción de la Edad Media, ¿ya? A una liberación, ¿no es cierto?, naciente en la Ilustración, con los consecuentes problemas sociales, ¿no es cierto?, de la época. Y la pregunta del millón es la modernidad, es que en el fondo podemos regularnos con libertad. Si podemos, en el fondo, sobre todo la idea clásica, ¿no? En Francia, de libertad, ¿ya? Pero no solamente libertad, ¿se acuerdan? ¿Ya? Igualdad y fraternidad. Entonces, si la igualdad y la fraternidad van a ser elementos regulatorios de la libertad o no. Esa es la aventura de la modernidad. ¿Cierto? Entonces, Durkheim está haciendo una apuesta claramente a la solidaridad o la fraternidad, si ustedes quieren, ¿ya? Para poder tener cierta armonía, ¿ya? O cierta, entre comillas, cierta igualdad o normalidad en la transición. ¿Ya? Cuestión de poder gozar de nuestras libertades sin tener que relapsar, digamos, al antecedente, que es nuevamente una hipercoerción moral típica de la Edad Media. Y sin embargo, el cuento no se acaba ahí. ¿No? Y sabemos que no se acaba ahí porque estamos exhibiendo las consecuencias, ¿no es cierto? Sobre todo en términos de compensación, ¿no? O descompensación, ¿no es cierto?, de esta aventura. ¿No? Esa es un poco el carácter general, ¿no?, tanto de la teoría como de la lectura que hace Durkheim de la sociedad de su época. ¿No? Y sin embargo, nuevamente el concepto de anomia es tan, y apunta a algo que es tan elegante en sociedad, ¿no es cierto? Es tan fino. ¿No? Asuntos de regulación, ¿no es cierto? De intensidad del sentimiento, ¿no? De superación de la discordia, ¿no? Que sin duda pueden ser, y el ensayo en el fondo eso es lo que sugiere, ¿no es cierto? Que tienen, ¿no?, total aplicabilidad en el momento contemporáneo, ¿no? Es un concepto tan bueno que llega a ser, ¿no?, eterno, digamos. Un concepto eterno. Ya, entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, muy orgánico, muy patológico, ¿ya?, la anomia se vuelve un problema, ¿ya?, un problema societal de la sociedad, ¿ya?, en este salto, ¿ah?, o desregulación en particular, ¿ya?, en la tensión, ¿no?, en la normatividad, ¿ya?, de las relaciones sociales, ¿no?, lo que Durkheim llama tipos de solidaridad. ¿Ya? Y se acuerdan que hay dos, básicamente hay dos tipos. Si uno quiere simplificar todo al máximo, que es lo que Durkheim un poco hizo en este caso, ¿ya?, distinguió dos tipos de relaciones sociales, ¿no?, generales en su época al menos, ¿cierto?, y típicas de la transición de la comunidad a la sociedad, como diría Ferdinand Tönnies. Están las lecturas complementarias, ¿ya?, muy típicas, ¿no?, de la solidaridad mecánica típica de la comunidad y la solidaridad orgánica típica de la sociedad, ¿cierto? O del derecho típico de la comunidad, que es de orden punitivo, ¿ya?, de la conciencia típica, ¿ya?, de una comunidad que es la copucha, ¿ya?, pueblo chico, infierno grande. Esa es la conciencia colectiva de la comunidad, versus la conciencia colectiva, ¿ya?, de la sociedad, ¿cierto? Que es todo lo contrario. Es, es casi como, hermanos míos, ¿por qué me han abandonado? De tal manera que el problema típico de la sociedad moderna
Si uno lo mira, por ejemplo, en Corea, o en Chile, o qué sé yo, en todos estos ejemplos de texto, ¿no es cierto?, de la economía neoliberal, los problemas típicos en términos de solidaridad y moralidad, qué sé yo, a nivel psicológico, es la depresión, es la soledad. ¿No? Entonces, todos estos asuntos tienen que ver con qué pasa en mi conciencia, en mi cabecita, ¿no? Un individuo con conciencia colectiva, ¿no? Y que tengo conciencia, ¿no?, de mis relaciones sociales, de mi solidaridad, ¿no?, de mis deberes, ¿no?, de mis regalos, de mis obligaciones con los otros, ¿cierto? Y que en el fondo esas relaciones son orgánicas, tal como las define, ¿no?, Durkheim. Por supuesto que me puedo sentir súper libre, tal como promete la Revolución Francesa para adelante. ¿Ya? Toda la aventura de la modernidad. Libertad. ¿Ya? ¿Qué es lo que más? Pues, ¿no?, los institutos intelectuales en Chile, ¿no?, de la libertad. ¿No? Libertad. Pero se olvidan, ¿no? Se olvidan del hecho que en el fondo, ¿no?, hay un asunto de regulación, ¿no?, y de compensación, ¿no?, de armonía, y no simplemente de intensidad en ser libre. Y que si hay una descompensación en ese sentido, un efecto obvio, ¿no?, es la posibilidad de aislamiento, ¿no?, de fragmentación. Entonces, en otras palabras, la anomia, en el mundo moderno, en la solidaridad orgánica del mundo moderno, ¿no?, en la sociedad en que nosotros vivimos, ¿no?, la depresión, si ustedes quieren, la soledad, ocurre cuando el individualismo no funciona. ¿Mm? Es súper claro Durkheim en eso. ¿No? Y uno puede pensar, oye, esta cuestión lo dijo hace tanto tiempo. ¿No? Hay gente que es un poco cabecita dura porque en el fondo le cuesta entender los límites de la libertad, ¿no?, y por tanto los límites del individuo, ¿ya?, y el individualismo como proyecto, ¿no?, moderno, de sujeto, de ser humano y ser persona, ¿no?, como si fuera en el fondo una garantía, ¿no?, de felicidad, el ser individuo. Ciertamente no lo es. ¿No? No hay nada automático en ser uno mismo, en ser un individuo, para nada. ¿No? No porque uno tenga libertad tiene garantía en el fondo de felicidad, para nada. ¿No? Sobre todo cuando esa libertad no está regulada. Entonces, problemas de anomia tienen que ver mucho, mucho con esto, ¿no? Con un asunto de tensión, de regulación social, de normatividad. ¿Ya? Y por tanto, de cómo en nuestra experiencia concreta como individuos, ¿no es cierto?, estas cuestiones nos afectan. El problema, diría Durkheim, radica entonces en que la coerción, la tensión de la cuerda, digamos, ¿ya?, la tensión sobre, ¿no es cierto?, en lo que pesa en mi conciencia, ¿ya?, algo va raro, algo está mal ahí. Lo siento en mi conciencia, la anomia yo la siento en mi cuerpo, en mi conciencia, en mis emociones, en mi espíritu. Ahí radica el problema. ¿Ya? Y lo siento acá adentro, porque en el fondo es un problema que está allá afuera. ¿No? Es un problema, por ejemplo, de una sociedad, particularmente el mundo moderno, ¿no?, que tiene problemas en su división del trabajo. Porque recuerdan en el fondo que la división del trabajo tiene una función, ¿no?, fundamental, que es moral, ¿no?, y que es en el fondo de aglutinar, ¿no es cierto?, de pegotear, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, ¿no?, de integrar, ¿no?, a las personas con una conciencia de lo colectivo. Entonces, si la división del trabajo es alta, si la especialización, ¿no es cierto?, es alta, ¿no?, si mi experiencia de ser individuo, ¿no es cierto?, ¿no?, del trabajo de ser yo mismo, ¿no?, es demasiado fragmentaria con respecto a lo que le pasa a otra persona, ¿qué posibilidad tengo yo de conciencia colectiva? Cero, ¿no?, muy poquito, ¿no? ¿Qué posibilidad tengo yo en el fondo de, ¿no?, actuar con los otros en mente? ¿No? Sufrimos de individualismo. ¿Cuál es la respuesta? Una respuesta típicamente conservadora. ¿No? No quiero decirlo, pero no es exactamente lo que dicen, en fondo, rechazar para reformar, porque después es como el meme de los Simpsons. Oh, no habían reformas en la caja de la pizza.
Durkheim honestamente está diciendo, cuando hay problemas de este tipo, una solución conservadora, pero de verdad, no para la galería, es realmente hacer mejores normas, ¿no? O si ustedes quieren, mejores reformas. No hay que mirar menos el hecho de que la reforma tiene posibilidad cuando se la toma en serio, ¿no? Cuando no es un meme, en el fondo. Cuando uno hace cosas de verdad buenas. Precisamente, por ejemplo, no para cambiar la guitarra por un saxofón o lo que sea, sino simplemente para afinar mejor la guitarra, ¿no? Y ver si funciona, ¿no? Si suena bien, digamos. Entonces, para matizar la coacción, ¿no?, de la conciencia colectiva, cuando hay mucha o muy poca, Durkheim distinguió entre estos como, en el fondo, estados de la conciencia colectiva, ¿no?, o representaciones sociales, ¿no?, y las corrientes que son, digamos, más efímeras porque son su contexto más amplio, ¿no es cierto?, que se pierden en el pasado, que se... Formas de experimentar la sociedad, ¿no?, donde yo puedo tener un sentimiento por un elemento, ¿no?, en mi conciencia de, ¿no?, lo colectivo. Y nuevamente, esta idea de que es epocal, ¿no?, que va y viene, ¿no?, que es efímero, que tiene cierta duración. ¿Cómo vamos de la hora? Ya. Voy a terminar con esta lámina y hacemos la pausa. Ya, entonces, es en este contexto donde el concepto de anomia cobra total sentido. ¿Por qué? Porque puedo empezar a pensar las cosas en términos epocales, ¿no es cierto? La división del trabajo de esta sociedad en esta época, ¿es normal o patológica? O estas tendencias poblacionales con respecto a la vida y la muerte, ¿no? Y ciertamente no tiene por qué ser el suicidio, puede ser, sí, la glotonería, ¿no es cierto? O qué sé yo, pues la homosexualidad, o tal como lo preguntaron. Fenómenos que son obviamente sociales, de carácter poblacional y epocal, pero que uno los vive, pues si uno tiene sexualidad, pues y uno tiene hambre, ¿no?, y uno tiene apetito por la vida o no. ¿Ok? Entonces, es precisamente en este tipo de fenómenos donde la anomia no solamente tiene como, en el fondo, una gran adecuación en la lógica y la coherencia que tiene el concepto en la sociología, ¿no?, de Durkheim. ¿Ya? Adecuación, en el fondo, a distintos, si ustedes quieren, niveles, ¿no es cierto? Macro, micro, sociología, el individuo, la sociedad, ¿no? La visión del trabajo, ¿ya?, o el suicidio. ¿Ya? Sino que también es tremendamente aplicable ayer y hoy. Entonces, Durkheim lo que hizo fue relacionar la coerción, ¿no?, lo que siento en mi conciencia colectiva, ¿no?, mis aprehensiones, ¿no es cierto?, ¿no?, con, básicamente, ¿no?, mi contexto inmediato. Si esto fuera física, relacionó básicamente las partículas con su campo. Si estuviésemos en teoría física y no social. Entonces, ¿qué hizo Durkheim? Relacionó el individuo con su campo, con su contexto, ¿no?, con las corrientes sociales. Literalmente, ustedes pueden pensar como corrientes. La analogía con la física, ojo, hay que manejarla con cuidado, porque puede ser muy bonita, pero tiene un doble filo. Nuevamente, las partículas, obviamente, las corrientes, corriente eléctrica, no son como las corrientes sociales, ¿ya? Pero hay una idea muy, muy similar en el ánimo, ¿ya? Nuevamente, de hacer una suerte como de ciencia social, ¿no es cierto?, muy, muy típica de la época, ¿no?, de situar al individuo en su campo, en su contexto, en las corrientes sociales. ¿Y cómo? Bueno, con estadística, mirando lo que dicen los datos. En este caso, para el tema del suicidio, las tasas de suicidio a nivel poblacional. De la manera que ahí yo puedo identificar en las tasas, ¿no es cierto?, en lo que sucede a nivel poblacional, estos estados colectivos, ¿no es cierto?, de la conciencia. De la manera que distintas conciencias colectivas producen distintas corrientes sociales. Y uno puede decir perfectamente viceversa, ¿no? Distintas corrientes sociales son el antecedente a nuevas conciencias colectivas que responden a esas corrientes. ¿Ya? Distintas conciencias colectivas producen variadas corrientes sociales, ¿ya?, que causan distintos hechos sociales. ¿Ya? Por ejemplo, distintas tendencias y distintos tipos de suicidio. ¿Ya? Lo genial en Durkheim, en términos de la teoría, ¿no?, de la potencia teórica, ¿ya?, es precisamente la transmutación de la tendencia a la identificación de tipo. ¿Ya? Decir, estos son los datos
la tendencia, lo que me dicen los datos, y estos son los tipos, lo que yo digo en la teoría. La capacidad, en el fondo, precisamente de generar un sistema coherente, lógico, de identificación, de tendencias a propósito de material empírico, hace que mis conceptos, ¿no? Los tipos de suicidio, sean precisamente aplicables y lógicos. De tal manera que mi esquema teórico, mi teoría, sirva de algo, tenga señuelo. Ya, con eso vamos a la pausa, que son las 5 para las 4. Volvamos entre 4 y cuarto y 4:20. ¿Les parece? Ya voy a dejar de grabar. De hecho, me voy a desconectar para ahorrar datos. Mientras tanto, con el profe, un ejercicio de normalidad y anomia. Con el profe fuera de escena, dejo todo en manos de María Paz. Ya, nos vemos en un ratito más. Está todo en mis manos.